Vínculos, la radio de IES Valle de Uco. Elegimos hablar de esto, el podcast, un espacio de la radio Vínculos, perteneciente al Instituto de Educación Superior Valle de Uco, en convenio con el Postítulo de Género y Educación del IES Rosario Vera Peñalosa. Un podcast destinado a docentes y estudiantes con el objetivo de transversalizar la perspectiva de género en las aulas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Liliana Tulis y junto a Lorena Rosales elegimos hablar de esto, el podcast. Hola Lore, ¿cómo estás? Hola Lili, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos nuevamente en este programa y continuando con el eje que habíamos pensado, que es hablar sobre las violencias. En este episodio vamos a hablar acerca del concepto de qué entendemos por violencias. Vamos a intentar derribar algunos mitos acerca de qué se entiende y qué no, qué se habla, qué se dice sobre el tema de la violencia. Y esto intentamos que sea un elemento que pueda ser utilizado también por los estudiantes, por los docentes, también en los espacios áulicos. En la ley que enmarca en nuestro país la protección de la violencia hacia las mujeres es la ley 26.485. Esta ley establece que la violencia contra las mujeres es toda conducta, toda acción que de forma directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, basada en una relación desigual de poder, afecta la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, la integridad sexual, económica o patrimonial de las mujeres. Sabemos que hay diferentes tipos de violencia por motivos de género. Algunas son explícitas, como la violencia física, el abuso sexual o las amenazas. Otras, en cambio, son menos evidentes o no están visibilizadas como violencia. Por ejemplo, el humor sexista, las actitudes que controlan y dominan o manifestaciones de machismo cotidiano, como las que se ven en las publicidades o en los medios de comunicación. Las formas visibles e invisibles se articulan entre sí, contribuyendo a reforzar la discriminación por motivos de género que habilitan y naturalizan que las violencias más evidentes ocurran, mientras que las formas más extremas y visibles de violencia por motivos de género, como el femicidio, el travesticidio y el transfemicidio, son claramente las menos toleradas por la sociedad. Al mismo tiempo, hay mayor permisividad para otro tipo de violencia, que también forma parte de un sistema de valores, de creencias y de mandatos que discriminan, oprimen y violentan a las mujeres. Recordemos que los micromachismos son maniobras sutiles y muchas veces imperceptibles de ejercicio de poder en la vida cotidiana, que atentan en diversos grados contra la autonomía y el empoderamiento de las mujeres y personas LGBTI+. Bien. También decir que estos micromachismos son generalmente la base, el caldo de cultivo en el que se van produciendo y se generan los otros tipos de violencia. Bueno, vamos a hablar de los otros de violencia, de los tipos de violencia y de los ámbitos en el que se desarrolla la violencia en otro episodio. Hoy vamos a empezar a decir un poco estas mentiras y qué es verdad y qué es mentira acerca de lo que se escucha en relación a la violencia. Por ejemplo, cuando se dice que una persona no es violenta porque sí, sino que algo habrás hecho para provocar esa situación violenta. Bueno, esto no es así. Nada justifica el ejercicio de la violencia. Las mujeres o personas de la comunidad LGTB nunca tienen la culpa de ser víctima de esa violencia, ¿no? Es un término que necesariamente debemos desterrar. Otra idea que también circula es que a las víctimas les gusta que les peguen. Si no, se alejarían de esa relación o interrumpirían esa relación. Y la verdad es que no se trata de una cuestión de gusto, sino que existen muchos factores en esa situación que hacen difícil que esa persona, que esa mujer
pueda romper con el círculo de la violencia. Hay factores psicológicos, por ejemplo, de dependencia, económicos, también mandatos sociales que no están decididas a romper. Uh-huh. Entonces tenemos que terminar con esto de pensar que si una mujer no sale de ese círculo de violencia es porque le gusta. Uh-huh. Es porque quiere seguir ahí. Exacto. Uh-huh. Bueno, otra manera también de querer disfrazar o justificar la violencia es decir que quien agrede, la persona que agrega, tiene una enfermedad mental o es un enfermo mental. Pensar que todas estas personas que agreden tienen una enfermedad mental es quitarle la responsabilidad, porque sabemos que quien tiene un padecimiento mental no tiene todas sus condiciones para ejercer sus conductas de manera libre. Podemos decir que pueden haber personas con algún padecimiento mental que además ejercen violencia, pero no que todas las personas que ejercen violencia son enfermos mentales. Exacto, aparte esa idea también hace que dejemos la violencia en el campo de la salud, cuando en realidad es una problemática cultural. Cultural, claro, y social también en eso, ¿no? Algo que se escucha muchas veces es decir que el consumo de alcohol y drogas es la causa de la violencia. Y la verdad es que el alcohol, el consumo de alcohol y droga es un condicionante en las situaciones de violencia, pero no la causa. No todas las personas alcohólicas son violentas. Lo que provoca el alcohol y las drogas es desinhibir a las personas que puedan expresar más fácilmente o sin barreras este comportamiento violento. Bien. Otro mito, o otra que no es real en esto, más ya en una relación de pareja, es decir, si te cela, te controla, es porque te quiere y te está cuidando. Eso no es real, eso es mentira, porque tanto el control, los celos en una relación de pareja afectan a la persona que es, digamos, controlada, afecta su vida, su cotidianidad, la persona que controla las redes, los teléfonos, este control excesivo, este celo excesivo, en realidad está afectando la integridad emocional de esa otra persona. Por eso, cuando hablamos de que la violencia afecta a las personas, sobre todo a las mujeres, cuando hablamos de violencia hacia las mujeres, decimos que este control, este celo exagerado, no es una demostración de amor, digamos, no es una demostración de afecto, sino es un control. Y detrás de ese control hay una conducta violenta. Otra mentira es cuando dicen que la violencia de género es un tema privado de la pareja y no hay que meterse. Acá tenemos que saber que la verdad es que la violencia por motivos de género es un problema político, público y ético y afecta y vulnera los derechos de las mujeres. Entonces, el Estado toma parte de esta situación de vulneración de derechos y debe garantizar la integridad de la mujer. Tenerlo en el ámbito privado provoca la desprotección y la falta de atención que la mujer está necesitando en ese momento. Además, cuán importante es poder salir también de esto que parece que es un círculo que se mantiene entre cuatro paredes, ¿no? La importancia de decir que la violencia es de Estado público y debe ser así. Y la ley lo dice. Acá entraría esta idea fuerza impuesta por los movimientos feministas, de decir lo personal es político. Uh-huh. Bien. Otra falacia que escuchamos, que nosotras trabajando también en otros ámbitos lo escuchamos mucho, es que se les dice a las mujeres que no denuncien situaciones de violencia, porque la verdad es que el hombre es el que mantiene a los hijos, a las hijas, y te puede sacar a los hijos. Eso lo vemos mucho, lo escuchamos mucho, y la verdad que también es un mito y es una imposición del patriarcado y de la realidad que hemos vivido hace muchos años en relación a cuando el pater era el dueño y el dominador de la mujer, de los hijos de la casa. Esto no es así, por lo contrario, la denuncia le permite a las personas, a las víctimas, pedir una medida de protección, una medida de cuidado y también empezar a generar las cuotas alimentarias que le corresponde pagar a las personas agresoras. Eso es así, o sea, hay que salir de ese mito que ha calado mucho
en la subjetividad de las mujeres, pensar que se van a quedar sin los hijos porque denuncian al agresor. Eso es totalmente erróneo y en nuestra ley está protegida la integridad física de los niños, de las niñas, así como de las mujeres. Otro mito que circula en nuestros comentarios es que el maltrato emocional no es tan grave como la violencia física. Y acá tenemos que llamar a la reflexión en cuanto a que, si bien la violencia física es una manifestación más visible, ¿sí? Y quizás más grave porque deja una marca en nuestros cuerpos que puede conducir a la muerte, la violencia psicológica afecta directamente la autoestima de la víctima, generando un daño persistente y duradero. Es tan grave el maltrato físico, el maltrato psicológico como el maltrato físico. Lo que sucede, y muchas veces se malinterpreta, que si no hay violencia física no es violencia. Y la violencia psicológica también provoca daños y alteraciones en el bienestar de la mujer. Bien, otro mito que rodea a las mujeres en relación a la violencia y sobre todo al inconsciente de la sociedad, que tiene que ver con la idea de que si no tenés un vínculo no puedes denunciar. Y en realidad un vínculo, si es solo tu novio, no es violencia de género. Cualquier tipo de acción que menoscabe la integridad física, emocional o sexual de las mujeres es una violencia. Entonces, puede haber una violencia de género en todo tipo de vínculos. Incluso la ley establece que se da en el ámbito público o en el ámbito privado. Antes la ley contemplaba que tenían que estar juntos, bajo el mismo techo, casados. Bueno, la 26485, nuestra ley, protege a las mujeres en cualquier ámbito y en cualquier tipo de relación. Una expareja, un exnovio, una relación casual. Todo esto que la mujer sienta que ha sido violentada debe ser denunciado. Otro mito habla acerca de la sexualidad de las personas como algo íntimo. Y si uno no quiere que lo discriminen, no podríamos mostrar nuestra expresión sexual en la calle, como por ejemplo la homosexualidad. Ante esto decimos que la verdad es que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y manifestarse, sin más límites que el respeto a los derechos de las otras personas. O sea, la libertad de elección se debe también respetar a través de nuestros comentarios, de nuestras acciones, y tenemos que realmente ser libres de nuestras decisiones y acciones. Bien. Otro mito, y para ir terminando con esto, decimos que cuando se habla de que la mujer también es violenta, no queremos decir que en alguna situación no se puede generar alguna conducta, pero esto tiene que ver con que generalmente la mujer se defiende de la violencia del varón. Y ahí es donde quizás pueda lesionar, pueda dañar, pero eso es en defensa. Antes se hablaba de la violencia cruzada. Después de esta ley se habla de que si la mujer produce algún tipo de agresión física en el varón, en una situación de violencia, es porque se está defendiendo. Entonces también es un mito de decir, ella también me golpeó, ella también me agredió, digamos. Y el último que vamos a tratar, el cual tiene mucha resistencia en nuestra sociedad, es con respecto al lenguaje. Porque escuchamos decir que el lenguaje no tiene nada que ver con la discriminación y la inclusión. Y la verdad es que la discriminación puede suceder de múltiples formas. El lenguaje es una de ellas, ¿sí? Lo que no se nombra no existe. Entonces, con el lenguaje se pueden transmitir prejuicios y estereotipos que vulneran los derechos de las mujeres y personas LGBTI+. Bien. Bueno, tenemos mucho más temas acerca de la violencia para seguir tratando. Hemos hablado hoy acerca del concepto, lo que dice la ley en general sobre los tipos de violencia, y además hemos intentado derribar los mitos, las mentiras acerca de lo que significa la violencia. Esto hay que seguir hablando de esto, porque la violencia no cesa hacia las mujeres y es necesario que volvamos a escuchar estos conceptos todo el tiempo.
Bueno, terminamos este episodio de Elegimos hablar de estos, el podcast de la FM Vínculos, la radio socioeducativa del IES 9015 Valle de Uco. Hasta nuestro próximo encuentro. Seguinos en las redes, y estamos también en Spotify. Gracias, Lori, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Este y todos nuestros contenidos, encontralos también en Spotify y Google Podcast.